La concepción que tengas de Dios determina la manera en que lo buscas y la forma en que te relacionas con Él. Si tú pudieras pedirle una sola cosa a este Dios, ¿qué le pedirías? De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Cristo no vino a dar su sangre para que consiga una novia. Él no bajó del cielo para que tengamos fiestas más bonitas. Cristo no bajó del cielo para que tengamos más amigos. Cristo no colgó de una cruz para que mi equipo gane el mundial. Y por cierto, Cristo no sangró en la cruz para que me gane la lotería. Cristo vino a la tierra para salvar a los pecadores y llama a los pecadores al arrepentimiento. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Una vez más te saludo y te doy la bienvenida a este podcast, Una Vida Reformada, esperando que el Señor te bendiga y que seamos guiados a una relación más profunda y dependiente de Cristo. Estamos en el penúltimo salmo de esta lista de 7 salmos conocido como salmos de penitencia. Ahora vamos a estudiar el Salmo 130. De estos 7 salmos, quizá el Salmo 130 es el más corto y el más sencillo en cuanto a su estructura, pero no por eso menos importante ni menos útil para nuestra búsqueda de comunión con Cristo, especialmente en el entendimiento de que la búsqueda de Cristo es siempre en arrepentimiento y fe. Buscamos al Señor reconociendo que somos pecadores y por eso clamamos por perdón, por limpieza, por ser puros y santos delante de Él, porque anhelamos un cambio de vida, porque anhelamos ser restaurados, ser renovados, dejar atrás todo lo que alguna vez nos dominó, alguna vez nos esclavizó, pero que ahora en el poder del Señor y de su Espíritu Santo puede quedar atrás y nosotros avanzar hacia la meta que es ser santos y deleitarnos solo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces te invito a que busques tú mismo en la palabra de Dios el Salmo 130, que sigas con tu mirada la lectura y que te apropies de estas verdades, confirmando por ti mismo que esto es palabra de Dios y aplicándolo a tu vida. Dice el Salmo 130: De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en el Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia, y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. 8 versículos son los que componen el Salmo 130. Y antes de avanzar en el contenido de este salmo, caigamos en cuenta que se trata de un salmo conocido como cántico gradual. Si tú tienes tu Biblia a la mano, puedes darte cuenta que en el Salmo 120 y hasta el Salmo 134, todos estos salmos tienen como subtítulo cántico gradual, y el Salmo 130 es uno de ellos, es un cántico gradual. Ahora, ¿qué es un cántico gradual? ¿Por qué se llama cántico gradual a esta clase de salmos? Bueno, también son conocidos como cánticos de los peregrinos. Estos salmos eran entonados por el pueblo de Israel cada vez que se dirigían al templo del Señor. Tú sabes, el templo de Dios estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén. Es una ciudad que se encuentra en lo alto de la región, en el monte Sión. Entonces, ir a Jerusalén implicaba decir: voy a subir a Jerusalén, voy a ascender a Jerusalén. Era un camino que implicaba muchas veces varios días para llegar de tu lugar de origen a Jerusalén, y no era un viaje que se hacía solo por lo general, sino en caravanas. Entonces, mientras los israelitas iban subiendo a Jerusalén, camino al templo, iban entonando alabanzas al Señor. Y estos salmos, los cánticos graduales,
cumplían con ese objetivo: ir preparando el corazón, ir despertando la devoción camino a lo que iba a ocurrir en el templo, que no era otra cosa más que sacrificios. La gente se dirigía en estas peregrinaciones a Jerusalén a ofrecer sacrificios, ya sea sacrificios suplicando perdón de pecados o sacrificio expresando gratitud a Dios. Ambas cosas, tanto la súplica del perdón como la expresión de gratitud, lo que hacen es presentarnos delante de Dios como dependientes de Él. Dependemos de Él, de su favor, de su misericordia, de su provisión, y por eso, una vez que recibimos tales bendiciones, lo único que podemos es dar gracias. La gratitud es el beneficiario reconociendo la grandeza de su benefactor. Y asimismo, la súplica por perdón lo que hace es reconocer que solo en Dios hay solución para los pecados que nosotros hemos cometido. Si lo pudiésemos resolver por nosotros mismos, no habría necesidad de acercarnos a Dios. Pero ya que es imposible resolver el problema del pecado, buscamos quien nos auxilie, quien nos ayude. Y es por eso que este cántico gradual fue incluido en la lista de los salmos de penitencia, porque es una búsqueda de Dios en el contexto de la necesidad del perdón. Como ya lo leímos, en este salmo hay una petición por el perdón de Dios, por la misericordia de Dios. De ahí que sea un salmo de penitencia. Salmo 130, versículos del 1 al 2, dice así: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Lo primero que debemos entender por lo que el Salmo nos está diciendo es que nuestra búsqueda del Señor tiene que ser con la mayor sinceridad posible. Tiene que ser una búsqueda de lo más profundo de nuestro ser. Las personas tienen que presentarse delante de Dios con un corazón contrito y humillado, pero también con un corazón sincero, desde lo más profundo. Esa es la palabra del versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es un clamor genuino, es un clamor desde lo más profundo. No nos presentamos con apariencia de piedad, sino que debemos presentarnos con una verdadera piedad. No se supone que nos presentemos delante de Dios solo cuidando las apariencias, sino entendiendo que estamos ante el Dios que nos ve tal como somos, que conoce los corazones. Ante Él somos transparentes, y por eso nuestra búsqueda de Dios tiene que ser de lo más profundo, con un clamor genuino. Todo lo opuesto a ser como fariseos, todo lo opuesto a fingir. Recuerda tú que en el Nuevo Testamento, allá en Lucas 18, versículos del 11 al 12, se nos narra que había un fariseo delante de Dios, un fariseo en el templo, y puesto en pie tenía una actitud de mucha religiosidad, pero no estaba orando con Dios, sino consigo mismo. Y aunque expone que no hay tanto pecado en él y que ayuna 2 veces a la semana y que da diezmos, nosotros sabemos que en realidad solo estaba cuidando su apariencia, solo estaba tratando de impresionar, pero no estaba buscando a Dios desde lo más profundo de su ser. Salmo 51, 17, las palabras de David, el penitente, cuando Dios le llamó al arrepentimiento tras su adulterio y el asesinato que había cometido, nos recuerda que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Así es que cuando un peregrino iba ascendiendo a Jerusalén, camino a ofrecer un sacrificio de paz por el perdón de pecados o una acción de gracias, llevaba un sacrificio preparado, un animalito, un corderito, pero más importante que el sacrificio que iba a presentar delante de Dios era la actitud de su corazón, era la condición de su alma. Y eso mismo aplica para nosotros también. Dios espera que le demos toda nuestra alabanza, todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, pero detrás de todo lo que hacemos delante de Dios, detrás de todo lo que le ofrendamos, lo que más importa es que esto venga de un corazón verdaderamente contrito y humillado.
que nuestro sacrificio sea sincero y no solo la apariencia de un fariseo. Es importante entender, al estudiar este salmo y al estudiar toda la Biblia en realidad, que la concepción que tú tengas de Dios determina la manera en que lo buscas y la forma en que te relacionas con Él. Voy a repetir esa idea para que quede clara. La concepción que tengas de Dios, es decir, la manera en que piensas de Él, determina la manera en que lo buscas y la forma en que te relacionas con Él. Hay gente que busca a Dios, pero de una manera muy equivocada. Hay gente que busca a Dios solo como un terapeuta, ¿sabes? Solo cuando se siente mal, solo cuando se siente triste, solo cuando se siente solitaria, solo cuando se siente melancólica. Y hago énfasis en el sentir porque lo que busca de Dios es solo que le haga sentir bien. Me siento triste, busco a Dios. Me siento preocupado, busco a Dios. Y eso es buscar a Dios como un terapeuta, ¿sí? Lo busco para que me haga sentir bien, lo busco para desahogarme nada más. Pero en la Biblia, este no es el cuadro del Dios al que estamos buscando. No nos dirigimos a Dios solo para que nos haga sentir bien. De hecho, muchas veces al buscar a Dios nos va a hacer sentir mal. Tal es el caso de la penitencia. Nadie va buscando a Dios en arrepentimiento y al mismo tiempo sintiéndose bien. Por lo general, el arrepentimiento ocurre con un malestar. Ya hemos hablado de eso en los anteriores estudios. Tenemos un malestar, tenemos un pesar. No me siento bien, pero precisamente por eso busco a Dios. Dios no es un terapeuta. Dios no está en la tarea solo de hacerme sentir bien. Dios es mucho más que eso. Y la manera en que yo conciba a Dios va a influir directamente en la forma en que me relacione con Él. Hay gente que busca a Dios como si Dios fuera un diligenciero, como si Dios fuera un mandadero. Pretenden que Dios solo cumpla con su voluntad. Dios, dame esto, dame aquello, resuélveme aquí, provéeme acá, necesito esto, necesito aquello. La oración del que ve a Dios como un mandadero no parece una oración de gratitud, no parece una oración de adoración. Sus oraciones parecen más listas de supermercado, ¿no? Solo con una serie de peticiones, concédeme esto, concédeme esto, concédeme esto. Y Dios no es eso tampoco. Dios no es un diligenciero, no es un mandadero que diga, a ver, entrégame tu lista de peticiones y yo te las cumplo. A muchas de nuestras peticiones Dios contesta con una afirmación y nos concede lo que pedimos, pero a muchas otras de nuestras peticiones Dios contestará con un no, y ese no, y está en todo su derecho de decir no, porque Él es el soberano, porque Él es el rey. ¿Te das cuenta? Si yo tengo una concepción equivocada de Dios, me voy a acercar a Él de una manera equivocada, le voy a buscar de una manera inapropiada. Porque la concepción que tengas de Dios va a influir en la manera en que te acercas y te relacionas con Él. Hay gente que se relaciona con Dios, sí, que lo busca, pero le busca como su último recurso. Esa es su forma de ver a Dios. No es su primer recurso, no es su suficiente fuente de ayuda y de socorro, sino su último recurso. Cuando ya se le acabó el dinero, cuando ya se le acabaron los compadres, cuando ya se le acabaron las influencias, entonces sí que entre Diosito al quite. Y Dios no es eso. Dios no es el último recurso para cuando ya se nos acabaron las demás opciones. La concepción que tengas de Dios determina la manera en que lo buscas y la forma en que te relacionas con Él. Hay muchas formas inapropiadas en que la gente se relaciona con Dios. Hay gente que se relaciona con Dios como si fuera un mero protocolo. Ya cumplí, ya lo hice. Hay gente que solo hace oración 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Ya cumplió con eso. Y nuestra relación con Dios no debiera ser en forma del cumplimiento de un protocolo nada más. Es bueno tener horas para orar, es bueno orar antes de comer, pero eso no es todo. No es solo cumplir con un ritual cotidiano y a veces carente de sinceridad, sino que estamos llamados a una constante comunión, a una constante devoción con nuestro Dios, que es nuestro pastor, que es nuestro Padre. La relación va más allá del cumplimiento de un protocolo, pero cuando tienes una concepción equivocada de Dios, vas a buscarlo en una forma inapropiada. Por eso tenemos que conocer a Dios a través de las Escrituras, para no caer en esta clase de errores y así deshonrar a nuestro Señor. Hay gente que busca relacionarse con Dios en forma de trueque. Señor, te doy esto si tú me das aquello.
Hay mucha gente, conozco mucha gente que vive de esta manera, tratando de hacer trueques con Dios, como si Dios necesitara de algo, como si Dios estuviera urgido de algo de parte nuestra. Y hay gente que se acerca así, es de lo más común que he visto. Señor, si tú me das esto, yo te prometo que te doy esto otro. Si tú me sacas de esto, yo te prometo que te ofrezco esto otro. Esa manera de relacionarnos con Dios no es bíblica y, por cierto, lo deshonra a nuestro Dios. Dios no es la clase de ser al que podemos manipular con nuestros ofrecimientos. Hay gente que se relaciona con Dios como si fuera un mero solucionador de problemas. Y déjame aclaro a qué me refiero, porque por supuesto Dios soluciona gran parte de nuestros problemas. Pero me refiero a personas que, evadiendo su responsabilidad, simplemente dicen cosas como: ahí se lo dejo en manos de Dios, ahí se lo encargo a Dios. Tengo problemas en mi matrimonio, pero ya lo puse en manos de Dios. No puedo criar a mis hijos, pero se lo pongo en manos de Dios. No tengo trabajo, pero lo pongo en manos de Dios. Me metí en problemas, pero lo pongo en manos de Dios. Esta persona piensa que Dios es el responsable de hacer las cosas que en realidad le tocan a esta persona. Es una manera muy irresponsable de vivir, pero hay mucha gente que vive así, pensando que Dios va a actuar resolviendo todas las cosas sin que yo tenga que hacer la parte de la cual soy responsable. Esa forma no es la manera en la cual nos debemos relacionar con Dios. Pero, repito, la concepción que tengas de Dios determina la manera en que lo buscas y la forma en que te relacionas con Él. Si tú tienes una concepción equivocada de Dios, entonces lo vas a buscar de una manera inapropiada y te vas a relacionar con Él de una manera que a Él no le satisface ni le agrada, y por lo tanto no habrá ningún provecho en esa clase de religión. ¿Quién es entonces el Dios al cual nos acercamos? ¿Quién es el Dios que las Escrituras nos presentan? ¿Quién es el Dios al cual iban buscando estos peregrinos camino a Jerusalén? Bueno, de acuerdo a lo que dice este salmo, primero que nada, este es un Dios que escucha. El versículo 2 dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Quien hace esta oración, quienes van cantando esta alabanza, celebran que Dios escucha, que Dios tiene sus oídos atentos a la súplica de su pueblo. Dios escucha. Tú puedes confiar en que Dios escucha tu oración. De hecho, si algo nos hace tener confianza para presentar delante de Él nuestra petición, nuestra angustia, nuestra desesperación, es que Él nos escucha. Él tiene cuidado de nosotros. Él oye nuestra voz. En un mundo donde cada vez es más difícil encontrar gente que te escuche de verdad, es bueno y alentador saber que nuestro Dios escucha a su pueblo. Él oye. A diferencia de los ídolos de las naciones, tú recuerda lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 135, versículos 15 al 17. Los ídolos de las naciones son oro y plata, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Puedes orar delante de una de estas estatuas, delante de uno de estos ídolos, pedir y pedir y pedir y pedir, pero nunca serás escuchado. No es así con nuestro Dios. ¿Recuerdas el relato de aquellos profetas que desde la mañana estaban clamando a su Dios? Baal, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Cuando cae la tarde, el profeta de Dios, Elías, solo se burla de lo ridículo de estas oraciones, porque no tiene sentido orar a un Dios que no te escucha. No tiene sentido buscar la ayuda de alguien que no puede ni siquiera escuchar. La buena noticia para el pueblo de Dios es que su Señor escucha, su Señor atiende la voz de sus ruegos. Este Dios es el Dios al cual podemos clamar igualmente: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oye mi voz. Nuestro Dios nos escucha, pero no solo nos escucha, nuestro Dios nos ve. Nuestro Dios nos mira. El versículo 3 dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Nuestro Dios nos ve y nos mira más allá de lo evidente.
No solo mira nuestra apariencia, sino que mira la condición de nuestra alma, la situación de nuestro corazón. Esta es una confesión humilde delante de Dios. Es alguien diciendo: Señor, ante ti no puedo fingir, ante ti no puedo aparentar. Si tú miraras los pecados, nadie podría presentarse delante de ti. No vemos aquí excusas, no vemos aquí pretextos. Vemos gente aceptando su pecado. No le echa la culpa a los demás, no minimiza sus faltas. Simplemente reconoce: Señor, tú me ves tal como soy. Esta es la forma en que los debemos acercar a Dios. Si de verdad entendemos que nuestro Dios nos mira y que mira hasta lo más profundo de nuestro ser, entonces debemos abandonar todo fingimiento. Ante Dios no podemos fingir. Él nos ve, y cuando nos ve, lo que mira es gente cargada de pecado. Gracias a Dios que nuestro pecado no es un obstáculo para acercarnos a Él. De hecho, cuando el pueblo de Israel hacía este peregrinaje, no lo hacía alardeando de ser buena gente, sino reconociendo sus pecados. Se dirigían al templo de Dios a resolver precisamente el problema de su pecado. Si de algo son conscientes los peregrinos camino a Jerusalén, es que son pecadores. Tendrá que ofrecerse un sacrificio para que puedan presentarse delante de Dios. Los cristianos no estamos en una situación nada diferente. Sabemos ahora que por el sacrificio de Cristo podemos presentarnos delante del Señor. Cada vez que buscamos al Señor, sabiendo que Él es santo y nosotros pecadores, debe haber en nosotros una conciencia de lo insuficientes que son nuestros intentos, de lo inútil que es guardar las apariencias y de lo afortunados que somos si el Hijo de Dios se ha ofrecido para resolver el problema de nuestros pecados. Si nuestros pecados están resueltos, entonces podemos acercarnos a nuestro Dios. Si nuestros pecados no tuvieran solución, entonces nadie podría mantenerse en pie. No nos queda más que esperar la sentencia de muerte una vez que ya hemos sido condenados. Nuestro Dios nos escucha, por lo tanto podemos buscarle confiadamente. Nuestro Dios nos mira, por lo tanto no podemos fingir delante de Él. Y entonces el versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. En ti hay perdón. Lo que dice el versículo 4 es: por eso te estoy buscando, porque en ti hay perdón. Eso es lo que estoy buscando de ti. Eso es lo que espero que me des, perdón. ¿Sabes? Esta es una petición sensata. Si tú pudieras pedirle una sola cosa a este Dios, ¿qué le pedirías? Si se te concediera una audiencia, una sola, para poder exponer delante de Dios una petición, ¿qué petición le harías a este Dios? Estás ante el Dios que va a escuchar tu clamor. Estás ante el Dios que te mira tal como eres. ¿Qué le pedirías a este Dios soberano, santo, omnipotente y al mismo tiempo misericordioso? La petición del versículo 4 es la más sensata que puede haber, ¿sabes? Perdón. Si tuvieses una oportunidad de presentarte ante el Rey de Reyes para pedir una sola cosa, lo más sensato que puedes hacer es pedir perdón. ¿Te das cuenta? La forma en que piensas acerca de Dios, la concepción que tengas de Él, determina la manera en que lo buscas, la forma en que te relacionas con Él y la clase de cosas que le pides. ¿Qué me dirías de alguien que tiene la oportunidad de acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores y el Rey le dice: pídeme una cosa y te la daré? Y esta persona sale con que quiere ganarse la lotería. No ha entendido quién es Dios. O esta persona le sale con que quiere que su equipo de fútbol favorito gane el mundial. No ha entendido ante quién está. Tiene la oportunidad de estar ante el Rey de Reyes, que además lo conoce tal como es y que en algún momento también será su juez para definir su destino eterno. Hay asuntos más importantes que ganarse la lotería o que tu equipo de fútbol gane el mundial. Y el principal asunto que debiera preocuparnos delante de este Dios santo que nos ve tal como somos y que está dispuesto a escuchar nuestro clamor tiene que ver con nuestro pecado y la solución que le podemos dar. Y como no le podemos dar ninguna solución, apelamos a que Él pueda resolverlo a nuestro favor.
Por eso la mención del perdón del versículo 4 es una mención muy importante. Pero en ti hay perdón. La razón por la cual un israelita va al templo del Señor es para resolver el problema de su pecado, es para buscar perdón. La razón por la cual una persona se rinde al evangelio de Cristo es la misma. Nos vemos tal como somos y vemos imposible salvarnos, y vemos a Cristo y vemos imposible perdernos, y le atesoramos y nos rendimos ante Él, buscando perdón. Se equivoca quien busca a Cristo por sentimentalismos, se equivoca quien busca a Cristo como un mero solucionador de problemas minúsculos, se equivoca quien busca a Cristo como un terapeuta. Cristo lo que ofrece es perdón de pecados. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El problema que viene a resolver Cristo es el gran problema, inmenso problema del pecado, y ofrece perdón a precio de su sangre. Entonces, perdóname. Es la petición más sensata que puede hacer una persona si tuviera un momento delante del gran Rey. Si tienes una concepción equivocada de Dios, lo buscarás de manera inapropiada. ¿Qué pensarías si tú trabajaras en una delegación de bomberos? Si tu trabajo fuera apagar fuegos y rescatar personas de las llamas, y yo te llamo y te digo, por favor ven, me urge que vengas, estoy en problemas. Y tú te pones tu traje y sales con tus compañeros en rescate del que está haciendo la llamada, y llegas a mi casa y lo que te digo es que sabes, necesito que me ayudes a llenar mi piscina. Tú tienes mucha agua, por favor llena mi piscina. ¿Qué pensarías de mí? Sin duda dirías, ¿qué te pasa? Los bomberos no estamos para llenar piscinas, estamos para resolver problemas reales, problemas con el fuego. Y tú ¿pretendes que vengamos y cumplamos tu capricho de llenar tu piscina? No has entendido las cosas. ¿O qué pensarías si tú fueras un paramédico de la Cruz Roja y llamo igualmente y digo, por favor, hay una urgencia en mi casa, necesitamos mucho oxígeno, necesitamos aire? Y entonces salen a toda velocidad desde tu delegación en una ambulancia los paramédicos, bajan el tanque de oxígeno, preguntan dónde está la persona que no puede respirar. Y yo digo, no es una persona que no puede respirar, es que voy a tener una fiesta y necesito oxígeno para llenar mis globos. ¿Qué pensarías de mí? ¿Es que acaso no te das cuenta que la Cruz Roja no está para inflar globos en tu fiestecita? Que están para salvar personas, que están para atender verdaderas urgencias. Pues es lo mismo que pasa cuando alguien busca a Dios para pedirle un simple capricho. Cuando alguien busca a Dios pretendiendo que Dios cumpla sus sueños, que Dios resuelva sus planes rotos, no ha entendido quién es el Dios del que estamos hablando. Estamos hablando del Dios que nos ve tal como somos. Estamos hablando del Dios que se digna a escucharnos. Y cuando se digna escucharnos, más vale que tengamos un corazón sincero delante de Él y una petición legítima, una petición que honre el gran sacrificio que hizo Jesús al venir del cielo. Él no bajó del cielo para que tengamos fiestas más bonitas. Cristo no bajó del cielo para que tengamos más amigos. Cristo no vino a dar su sangre para que consiga una novia. Cristo no colgó de una cruz para que mi equipo gane el mundial. Y por cierto, Cristo no sangró en la cruz para que me gane la lotería. Cristo vino a la tierra para salvar a los pecadores y llama a los pecadores al arrepentimiento. Si una petición es legítima delante de este Rey, esa petición es: perdóname. Ya que tú me escuchas y ya que tú me ves tal como soy, entonces por favor, perdóname. Dice Primera de Pedro 1:9 que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe, la razón por la cual depositamos nuestra fe en Cristo, es la salvación de nuestras almas. Asegúrate de que la razón por la cual vas a Cristo es la razón correcta. Asegúrate de que estás buscando al Señor por los motivos correctos. Este es el Dios que puede perdonarnos. Este es el Dios que nos escucha y que nos ve tal como somos. Sería muy sensato que dejes de preocuparte por asuntos temporales y busques solución para los problemas que afectan la eternidad.
Si tienes una audiencia con este rey, pedir perdón es lo más sensato que podemos hacer. Dice el versículo 4, Salmo 130, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él perdona para ser reverenciado. Él perdona para ser reverenciado. Pensemos un poco en esa expresión. ¿Qué recibe Dios en esta relación? Cuando nosotros le buscamos, ¿qué recibe nuestro Dios de nosotros? Porque ya establecimos que no podemos relacionarnos con Él en la dinámica de un trueque, como si Él nos da algo y nosotros le devolvemos algo más en remuneración. No es así. Pero ¿qué recibe Dios cuando nosotros clamamos a Él? Quizá ayude a recordar lo que dice el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. Si tú lees completo el Salmo 50, lo que verás es a Dios diciendo, yo no necesito de ti. Yo no estoy necesitado de tus sacrificios, ni de tus regalos, ni de nada que tú creas que me puedes ofrecer. Eres tú quien necesita de mí. Invócame. Invócame en el día de la angustia. Cuando estés angustiado, cuando te veas perdido, invócame. Te libraré y tú me honrarás. ¿Qué recibimos de Dios? Su liberación, su auxilio. Él viene en nuestro rescate. ¿Qué recibe Él? Honra. Él recibe honra. O como lo dice el Salmo 130, versículo 4, reverencia. En ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Qué recibimos nosotros? Perdón. ¿Qué recibe Él? Reverencia. Pero aclaremos algo, que reverencia no es algo que le damos a Dios. Así como honra no es algo que le damos a Dios en el sentido de que Él no lo tenga y nosotros se lo concedemos. No con la idea de que Él carece de aquello y nosotros se lo otorgamos. Cuando honramos a Dios, en realidad no le estamos otorgando nada. Solo estamos reconociendo lo que Él ya es. Cuando reverenciamos a Dios, igualmente, no le estamos dando nada, no le estamos añadiendo nada. Simplemente estamos reconociendo quién es Él. Por eso me encanta la definición que hace John Frame de adoración. John Frame dice que adoración es reconocer la grandeza de nuestro Señor del pacto. Nota eso. No es que hacemos más grande a Dios, no es que engrandecemos a Dios. Simplemente reconocemos su grandeza. Recibimos el perdón y reconocemos cuán grande es Dios. Recibimos su auxilio y reconocemos cuán afortunado es el pueblo que tiene a Dios como su Señor. ¿Qué recibe Dios? Dios recibe reverencia, que es otra forma de hablar de la adoración. Dios recibe este reconocimiento de que solo Él es Dios, de que solo Él escucha, de que solo Él perdona, de que fuera de Él no hay Dios. Esto es adoración. Reconocer la grandeza de nuestro Dios. Ser perdonados por Dios debería engendrar en nosotros mayor adoración, es decir, mayor reconocimiento de la grandeza de Dios, mayor reverencia ante Él. Y aquí no hablamos de reverencia como la actitud de estar quietecito en el templo sin decir palabra, sin moverse. No, reverencia tiene que ver con este asombro ante Dios, con esta admiración por su carácter, con estar cautivados de su ser. Eso es reverencia. Cuanto más beneficiados somos por este Señor, más deberíamos quedar cautivados por su carácter, por su grandeza, por su ser. Dios recibe adoración de un pueblo que ha sido bendecido con el perdón de sus pecados. Dios escucha, Dios mira, Dios recibe, Dios habla. Dios habla. Dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Quien hace esta oración reconoce que Dios no solo escucha y Dios ve, sino que Dios habla, ha dado su palabra. ¿Y qué efecto tiene su palabra cuando Dios la pronuncia?
El efecto es que hay sometimiento, hay obediencia. Cuando Dios dice que sea la luz viene a la existencia. Cuando Dios ordena al sol que se detenga, el sol se detiene. Y de la misma manera, cuando Jesús hace su aparición en la historia, Jesús muestra el mismo control que tiene Dios el Padre sobre todas las cosas. Con su sola palabra puede calmar a los vientos y a las tempestades. Con su sola palabra los muertos resucitan. Con su sola palabra los demonios se le doblegan. La palabra de Dios es soberana, es omnipotente. La palabra de Dios no es puesta en tela de juicio, al menos no en los cielos. Tú no imaginas a los ángeles discutiendo si obedecerán o no obedecerán la voluntad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro clamamos que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como en los cielos, sin reparos, sin excusas, sin rebelión. Y en el Salmo 130, versículo 5, vemos a alguien que espera en la palabra del Señor. Espera a que el Señor exprese su voluntad. Confía en que lo que sea que Dios diga será la mejor respuesta a nuestro clamor. Cuando dice esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, es otra forma de decir lo que sea que Dios determine, lo que sea que el juez dictamine, será bueno para mí. Dios habla. Y su palabra es buena para nosotros. Por cierto, la Biblia es la palabra de Dios y por eso debemos ver que ella es toda útil para nosotros, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, para guiarnos como lámpara a nuestros pies. Debemos aceptar esta palabra como norma para nuestra vida. Y asimismo su voluntad, lo que sea que Él determine para con nosotros, para con nuestras circunstancias, debemos aceptarlo como agradable y perfecto. La voluntad de Dios, así es. Debemos confiar en la forma en que nuestro Dios actúa, debemos confiar en la forma en que nuestro Dios procede para con nosotros. Esperamos en su palabra. Lo que Dios diga, eso está bien. Lo que Dios dictamine, en ello nos gozaremos. En el versículo 6 avanza un poco sobre esta misma idea y dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Piensa en esa idea un poquito. Se refiere a personas que están vigilando el correr de las horas de la noche, esperando que llegue el amanecer. Un vigilante no hace que amanezca. Un vigilante espera que amanezca. Un velador no puede adelantar el amanecer, no puede atrasar el amanecer. Simplemente contempla el amanecer. El amanecer llegará a su momento, ni antes ni después. El sol saldrá cuando sea oportuno. El centinela lo que hace es esperar. Eso nos lleva a considerar que nuestro Dios actúa, pero no actúa cuando yo pienso que es mejor o cuando yo pienso que debe hacerlo. Él actúa cuando es oportuno hacerlo. Nuestro Dios actúa. Nuestro Dios actúa. Él no está distante. Él no está ausente. Él está presente cada día, a cada instante, haciendo su voluntad, desplegando su poder, ejecutando su plan. Y nosotros como centinelas solo somos testigos de lo que Dios va desplegando ante nuestra vista. Ya amaneció, ya anocheció. No puedo hacer que amanezca antes de tiempo, no puedo hacer que anochezca cuando es momento de que haya día. Simplemente soy testigo de lo que alguien más poderoso que yo tiene bajo su dominio. Así pasa en la vida cotidiana. Llueve cuando Dios quiere que llueva, viene el sol cuando Dios quiere que venga el sol, viene un huracán, viene un terremoto, se suelta una pandemia, todo de acuerdo al plan de Dios. Dios actúa. Y nosotros simplemente somos testigos de lo que Dios está haciendo. Y confiamos en que lo que Dios está haciendo ha de ser para su gloria y ha de ser para nuestra mayor dependencia de Él. Dios actúa. Que nadie le diga que Dios está ausente, que nadie le diga que Dios nos ha olvidado, que nadie piense que Dios se ha tomado unas vacaciones. Dios está actuando, Dios está ejecutando su voluntad y nosotros debemos confiar en que este mundo sigue siendo el mundo de Dios. Nuestro Dios escucha, nuestro Dios mira, nuestro Dios espera recibir de nosotros el reconocimiento de su grandeza. Nuestro Dios habla
y debemos depender de su palabra como guía para nuestra vida. Nuestro Dios actúa y actúa cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo. Y nosotros debemos aceptar su voluntad como buena, agradable y perfecta. Nuestro Dios pacta. Nuestro Dios pacta. ¿Cómo es que se atreven estos peregrinos a decir, vamos a Jerusalén y que Dios nos ayude a resolver nuestro problema con el pecado? ¿Cómo se le ocurre a los israelitas ir una y otra vez a pedirle a Dios perdón? ¿Cómo tienen tal confianza de buscar a Dios? Bueno, es que Dios es su Señor. Él ha hecho un pacto con Israel. Él ha escogido a Israel como su pueblo. Les ha otorgado su ley, les ha otorgado su habitación en medio de ellos. No fueron ellos los que escogieron a Dios, sino que Dios los escogió a ellos cuando eran nada, para librarlos de la esclavitud, para mostrarles su bondad. Por eso el versículo 7 dice así: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Espere Israel a Jehová. Israel es el pueblo de Dios, por lo tanto Israel puede acercarse a Dios. Y la razón por la cual puede acercarse a Dios con tanta confianza es porque Dios ha hecho un pacto con Israel. Ese es el pueblo del pacto. Dios los escogió, Dios los redimió, Dios los ama, y aunque son un pueblo pecador, Dios resuelve el problema de su pecado, otorgando la mediación de un sacerdote y aceptando la sangre de unos corderos en sustitución. Todo esto apunta a lo que hará Jesús en el Calvario, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio y actuando él mismo como sacerdote intercesor. Pero Israel es muy afortunado porque es el pueblo que conoce a Dios, es el pueblo con quien ha pactado Dios. Dios más de una vez pudo haberlos aniquilado, como vimos en el Salmo 102. Fue a causa de su gran rebelión que ellos terminan siendo llevados al exilio y casi desaparecen como pueblo. Pero Dios, que es fiel a su pacto, conservó un remanente para que pudiesen cumplirse sus promesas. Israel no ha sido aniquilado porque Dios es fiel a su pacto. Israel goza de tantas bendiciones y favores porque Dios ha decidido ser su gran benefactor. Recuerda que en esta relación de pacto, Dios es el benefactor y nosotros los beneficiarios. Alguien podría decir, pero ¿por qué nosotros? Somos mexicanos, no somos israelitas. Bueno, recuerda que Romanos nos dice que no es judío el que lo es solo en el exterior, que la circuncisión que cuenta no es la de la carne, sino la del corazón. El Nuevo Testamento hace este anuncio, que al pueblo de Dios, al Israel de Dios, se puede incorporar todo aquel que es de la fe de Abraham, el que miró la promesa cumplida en Cristo. Y por lo tanto, todo el que pone su fe en Cristo Jesús es parte del pueblo de Dios, es parte del Israel de Dios. Y por eso mismo, si usted es un redimido de Cristo, usted está en una relación de pacto con Dios. Él es su benefactor y usted es su beneficiario. Y en esa relación usted puede buscar perdón, auxilio, misericordia y saber que su Padre le ama, le escucha, le protege y le dirige, porque Dios pacta con su pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios que vive en esta relación profunda, intensa y cercana con el Padre por medio de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es estar en pacto con Dios! ¡Qué bendición es que el Señor nos extienda esta relación de amor, de perdón, de bienestar, sin que lo mereciéramos! ¡Qué bendición que mereciendo todo lo contrario, la muerte, la ira, el castigo eterno, Dios decide que será su Hijo quien reciba nuestro castigo para que nosotros podamos tener su favor! El versículo 7 del Salmo 130 dice que en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Abundante redención. Esa es la última bendición que vamos a subrayar de este salmo. Después de celebrar que Dios nos escucha, después de reconocer que Él nos ve tal como somos, sabiendo que Dios espera recibir de nosotros esta reverencia, este reconocimiento de su grandeza, entendiendo que debemos depender de su palabra y esperar en su palabra y confiar en que su forma de actuar es siempre buena. El cierre del salmo es esta celebración de que estamos en pacto con Dios.
Cristo Jesús ha venido y ha ofrecido la sangre del nuevo pacto para que por medio de él tengamos un acceso mayor al que alguna vez tuvieron los judíos camino al templo de Jerusalén. Note que estos salmos, los cánticos graduales, eran entonados cuando Israel se dirigía al templo. Eso lo hacían una vez al año a lo mejor, 2 quizá. Pero ahora por la sangre de Cristo, según el libro de Hebreos, nosotros tenemos un acceso confiado y constante a la presencia de Dios. Un israelita común de aquella época llegaba al templo, pero no podía ni siquiera entrar al lugar santo. Le entregaba su corderito al sacerdote y el sacerdote hacía el ritual debido y con la sangre entraba a interceder por el penitente. Pero ahora por la sangre de Cristo nosotros podemos entrar confiadamente al lugar santo, al lugar santísimo y al trono mismo de la gracia. Tenemos mucho más de lo que alguna vez tuvo Israel. El nuevo pacto es aún mejor que las anteriores administraciones del pacto de gracia. En el nuevo pacto nosotros tenemos acceso directo al Padre. ¿Te das cuenta qué afortunados somos? Podemos clamar a este Dios en todo momento, en toda circunstancia. Ya no tienes que hacer un peregrinaje a un templo lejano. Ahora aquí, donde quiera que te encuentres, puedes clamar a Dios y Dios sigue siendo el Dios que escucha, el Dios que nos mira tal como somos, pero el Dios que en vez de pagarnos conforme a nuestros pecados, nos perdona con su misericordia. ¿Cuál es el calibre de la misericordia de Dios? Dice el versículo 7 que hay abundante redención con Él. No poquita, no minúscula, abundante redención con Él. Dios redime. Dios redime. Esa es la buena noticia del Evangelio. Dios redime, Dios rescata, Dios resuelve nuestro problema. En Él hay abundante redención. Es una buena noticia que Dios tenga abundancia de redención. Piensa en eso. No habrá un momento en el cual Dios diga, ¿sabes qué? Agotaste tu consumo de redención. ¿Sabes qué? Agotaste tu plan, te pasaste. Esto que has hecho no entra en la cobertura de mi plan para ti. No, hay abundante redención. No estamos hablando de una licencia para pecar tanto como quieras. No estamos hablando de un permiso para vivir impíamente. Pero sí hablamos de la certeza de que todo aquel que busca en arrepentimiento a Dios encontrará abundante redención. Uno de los recuerdos que tengo de mi infancia es que visitando a una de mis tías, una de mis muchas tías, aprendí lo rico que era la abundancia. Y es que en mi familia, en mi hogar, aunque nunca pasamos hambre y siempre hubo comida rica, cuando comprábamos carne había que hacer rendir esa carnita. Entonces si hacía tacos con mi carne, generalmente estos tacos tenían poquitas hebras de carne para que me diera para hacer más taquitos. No sé si has hecho alguna vez tú eso, pero dividía la carne de tal manera que poquita carne me sirviera para muchos tacos. Y eso era común en mi casa. Una forma de engañar el apetito. Pero visitando a mi tía me di cuenta que comes diferente cuando hay abundancia. Y es que el esposo de mi tía es carnicero. Y tú sabrás que si algo abunda en la familia de un carnicero es la carne. Entonces mi tía me vio que a mis taquitos le ponía poquitas hebritas de carne y lo que me dijo mi tía, no se me va a olvidar. Me dijo, Samuel, no te preocupes, hay mucha carne. Puedes ponerle más carne a tus tacos. Hay suficiente. Ese día supe lo rico que es tener abundancia. Sabes, así pasa con la misericordia de Dios. Toma cuanto necesites. No se va a acabar. No se va a agotar. Hay tanta como necesites. Hablamos de un mar de misericordia en el cual el penitente se puede sumergir y deleitarse y gozarse en saber que sus múltiples pecados pueden ser lavados por el perdón de Dios. En nuestro Dios hay redención. Nuestro Dios nos redime de todos nuestros pecados. Vamos precisamente a Él porque Él ha prometido que nuestros pecados pueden ser borrados. No importa si son rojos como el carmesí, pueden ser como blanca lana. No importa si son putrefactos, pueden ser enviados al fondo del mar.
¿Recuerdas lo que dice nuestro credo? El credo cristiano. Luego de decir que creemos en Dios Padre, en Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, una frase importante del credo es: creo en el perdón de los pecados. Nos hemos rendido a Cristo, hemos puesto nuestra confianza en el Señor porque creemos que en Él hay perdón de pecados, porque creemos que en Él la miseria humana, la corrupción del corazón pueden ser transformados en santidad y en libertad. Podemos ser librados de la condenación, podemos ser redimidos de la corrupción, podemos dejar las tinieblas y andar en la luz. Y esto es posible por el pacto que Dios nos ofrece en Cristo y por la gran misericordia que nos ha sido dada en su Evangelio. Acerquémonos al Señor. Tal como los judíos en el pasado buscaban tener comunión con Dios, tal como los israelitas emprendían un camino en busca de Dios, acerquémonos a Dios cada día, constantemente, confiando en la sangre de Cristo, sabiendo que el Señor escucha, sabiendo que aunque nos ve tal como somos, ha provisto de perdón y vida eterna a todo aquel que cree en su Hijo Jesús y se rinde en verdadero arrepentimiento. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, que será amplio en perdonar. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo.